Hola, yo soy Horacio Pérez y esto es Investigando la Investigación, un podcast donde investigamos cómo investigan los investigadores, tanto en la academia, industria e independientes. Todo ello mediante entrevistas y debates abiertos, técnicas y estrategias para mejorar todas las partes del proceso investigador y, no menos importante, opiniones abiertas que espero llamen tu curiosidad y te hagan también reflexionar. Hola, bienvenidos a otro episodio del podcast Investigando la Investigación. Hoy tenemos un invitado especial que viene de México y presentamos a Miguel Ángel Álvarez Carmona. Hola Miguel Ángel, ¿qué tal? Hola, Horacio. Muchas gracias por el espacio y por la invitación. Gracias a ti. Muy bien, pues hoy vamos a meternos en el mundo del procesamiento del lenguaje natural, entre muchos otros temas, porque tenemos el placer de tener aquí a un experto en la materia. Pero primero vamos a empezar a entender un poco cómo Miguel Ángel se dedicó al mundo de la investigación. Entonces, pues si te podemos preguntar, Miguel Ángel, ¿qué estudiaste, qué hiciste y en qué momento decidiste dedicarte a la investigación y qué línea desarrollas actualmente? Bueno, pues yo estudié ciencias computacionales en la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla, que es de donde yo soy. Ahí, digamos que me metí a esta carrera porque a mí me llamaba mucho la atención todo lo que era matemáticas, pero en ese momento y sin una buena guía, me daba miedo estudiar matemáticas porque decía, ¿y qué voy a hacer cuando acabe, no? Tenía una visión muy corta en ese momento de lo que podían dar las matemáticas en el sector laboral. Y cuando me metí a ver la currícula de las carreras, me di cuenta que computación tenía muchas matemáticas, más de la mitad, y la otra parte era toda esta parte tecnológica que también me llamaba la atención, pero que dije, bueno, pues si estudio computación tendré más seguro un trabajo que de matemático, ¿no? Esa era mi idea, ¿no? Sinceramente, muy Ujú. errónea, era bastante joven en ese momento, pero no me arrepiento porque me gustó mucho. Sin embargo, a la mitad de la carrera, todas estas materias como de desarrollo, de sistemas computacionales, de ingeniería de software, no me terminaban de llenar. Lo que me llamaba más la atención era la parte teórica de algunos procesos matemáticos. Y entonces fue ahí donde me di cuenta que la mejor salida para mí al haber estudiado esa carrera era la investigación. Fue ahí Ujú. donde me di cuenta que me llamaba la atención esto de hacer investigación, de pensar, de generar nuevas soluciones. Me gustó bastante. Y para ser investigador, al menos en México y seguramente en muchos lugares, hay que tener un doctorado. Entonces, terminando la licenciatura, me fui a hacer un máster al Instituto Nacional de Astrofísica Óptica y Electrónica, donde me fui más al área de inteligencia artificial. Esa era una de las salidas del máster. Y pues me seguí para el doctorado con los mismos asesores, en el mismo lugar. Pero una pregunta, Miguel Ángel. O sea, te metiste a un máster de astrofísica, ¿no? Pero que No. luego tenía un poco la salida en el tema, o cómo fue eso, porque fue un cambio un poco grande, porque tú dijiste, no me gusta tanto la computación, me gusta más pensar algo que me lleve a la investigación, pero luego ese salto tan grande de computación a astrofísica, ¿eso cómo puede ser? El nombre impacta, ¿cierto? Pero me pasó muchas veces cuando fui a dar charlas de, yo vengo del Instituto Nacional de Astrofísica, Óptica y Electrónica, y me decían, ¿y tú qué estás haciendo aquí, no? Realmente así se llamó desde un inicio. Es un centro de investigación federal en México que obviamente tiene la salida de astrofísica, de óptica y de electrónica, pero luego con el tiempo se le agregó ciencias computacionales. Ah, vale. Lo que ya no va en el nombre porque no le iban a rebautizar. Y justo ahora ya tiene más líneas, ¿no? Hoy en día, pero en ese momento se agregó después, fue como un apéndice, ciencias computacionales, y yo entré ahí, ¿no? A estudiar ciencias computacionales. El título es maestría en ciencias con especialidad en ciencias computacionales, pero dentro de Ujú. eso
especialicé en inteligencia artificial y ya particularmente dentro de todo lo que ofrecía el centro de investigación, lo que más me llamó la atención a mí fue el procesamiento del lenguaje natural. Me llamó mucho la atención esto de hacer que las máquinas pudieran atacar problemas textuales y verbales y poder analizar el lenguaje humano. Los idiomas para mí siempre han sido fascinantes. Como hobby a veces me pongo a aprender un poquito de algunos idiomas y poder automatizarlos para mí fue bastante interesante, ¿no? Y por eso me metí a esa línea y me seguí directo al el PhD, el doctorado lo estudié en la misma línea, ¿no? En el mismo lugar, Ajá. ¿no? Y ¿Y así qué fue es, como tuve el doctorado. y qué es lo que te hizo? Bueno, y te puedo preguntar, ¿en qué año fue cuando decidiste dedicarte al estudio del procesamiento del lenguaje natural aproximadamente? Bueno, en la carrera la terminé en 2012. Ajá. Y luego como entré a la maestría en 2013, todavía sin tener clara exactamente la línea a la que me iba a ir, así que se puede pensar que a lo mejor en 2013 fue donde empecé mi tesis de maestría, que fue donde ya decidí que era el PLN, el procesamiento del lenguaje natural, el que Vale, más vale, me porque llamó la atención. Ujú. vale, porque si quieres luego más tarde entramos en ello, Claro. pero para la gente más joven que nosotros, la gente que se esté dedicando, no es lo mismo el procesamiento del lenguaje natural que hay ahora en 2023, ¿no? Que el que había en 2013, por cómo han No, avanzado no, todas no, las no. tecnologías y porque la gente ahora todo la asocia a ChatGPT y todas estas cosas, pero ahora veremos las cosas tan interesantes que ha hecho Miguel Ángel. Vale, entonces Claro, tú en un pero momento te decides a seguir el doctorado en la misma línea y ya directo en el mundo del... en inglés sería el NLP, Natural Language Processing. correcto, sí. Sí, sí, justo Ajá, ahí. Y el doctorado, bueno, la maestría la terminé en 2014 a finales. En 2015 inició el doctorado y lo terminó en 2019. ajá. Ujú. ¿Y qué temas? ¿Atacaste algún problema específico dentro del doctorado? Bueno, en la maestría me fui a hacer algo que es similitud semántica, que básicamente es detección de plagio, pero como que está muy fuerte decir detección de plagio. Es porque eso ya conlleva más a la intención, a la mala intención de la gente, ¿no? Entonces se le llama similitud semántica, ¿no? Dado dos textos, decir qué tan similares son. Y Ajá, para el doctorado me moví a una tarea que se llama autoprofiling, que es fascinante. Es tratar de determinar la mayor cantidad de información de ti a partir de cómo escribes. Y con las redes sociales, pues tenemos una fuente inagotable de todos los textos y es ah, impresionante de, tú tomas el muro de una red social, ya sea de Twitter, bueno, ahora X, ¿no? Ahora X, exacto. esta red social o Facebook o alguna otra donde tú escribes y a partir de ahí se puede saber tu género, tu edad, tu personalidad, si eres introvertido, extrovertido, si tienes alguna tendencia a tener alguna enfermedad psiquiátrica o algún problema alimenticio como bulimia, anorexia o tendencias suicidas, si tienes afinidad por alguna ideología política, si tienes afinidad por alguna marca. Cosas de este estilo, Ujú. todo eso se puede saber a partir de lo que pones en tus redes sociales. Es qué escribes y cómo lo escribes es tu huella digital de alguna manera en las Y redes tiene, sociales. y tiene que ver, bueno, lo primero, antes has comentado que, creo que lo has comentado, similaridad semántica que Ajá. se utiliza principalmente para la detección de plagio, pero por curiosidad, ¿hay algunas otras aplicaciones distintas que se conozcan menos? Para similitud textual, sí, bueno, ahora se utiliza mucho, en mi caso, cuando se va a publicar un artículo, pasan siempre por una de estas cosas. Claro, Y te dicen, bueno, se parece mucho, tienes autoplagio, ¿no? Porque eso también no es claro. ético en nuestra área. Oye, tu artículo que publicaste hace un año es idéntico al que quieres publicar ahora, ¿no? Por Ujú. favor, ten cuidado. Y la otra es, cuando quieres a lo mejor entender un poco más de un tema, pues tú dices, quiero saber de algo como lo que dice esta cosa, ¿no? Dame documentos que se parezcan de alguna manera, ¿no? Exacto. Entonces, Ah, eso funciona bastante bien para recuperación de la información y otro tipo de cosas. ajá. Y los buscadores actuales, por ejemplo, Google, y todos estos, ¿utilizan esa función para buscar información o son de otra manera? Por curiosidad. Bueno, no son tan abiertos a la hora de decir cómo hacen su Vale. mecanismo de recuperación de la información, pero lo que sí se sabe es que primero, en un inicio, estamos hablando de hace pues, ¿qué? 30 años, tal vez, 25, el recuperador de información de Google era más o menos simple, utilizaba algo que se llama un espacio vectorial,
que lo que hacía era representar los documentos como si fueran puntos en un espacio n-dimensional, ¿no? Que suena muy complejo, pero en realidad Ajá. es. Representas a un documento por las palabras que tiene y en un vector cerrado, ¿no? Digamos de 100 dimensiones. 100 por decir algo puede ser, es mucho más grande normalmente. Entonces tú tomas un punto en el espacio, tomas otro, le sacas el ángulo que hay entre esos dos vectores y entonces los vectores más cercanos son los que recupera de acuerdo a la búsqueda que tú haces. Así funcionaba. Ajá. Con el tiempo se le ha ido añadiendo un montón de información que cada vez te da. La recuperación de Google es muchísimo más fuerte, ¿no? Con el paso del tiempo, incluso si tú haces una búsqueda hoy y yo hago la misma hoy, nos da resultados diferentes, muy ad hoc a lo que cada quien suele buscar en su historial. Y sabe Vale. qué tanto tiempo estuviste en una página web, sabe qué páginas web normalmente son las que visitas, sabe cuáles son tus intereses. Es decir, ahora tanto Google como la gran mayoría de empresas que tienen su fuerte en los datos saben todo de nosotros, más que nosotros mismos, ¿eh? Ujú. Entonces, con toda esta información lo avientan a una maquinaria gigantesca y eso es como ahora te devuelve las búsquedas de Google, que están, por cierto, muy, muy bien hechas, ¿no? Vale, vale. Entonces, hablando del autoprofiling, que fue el Ujú. tema en el que te has centrado, ¿ese es el tema en que después del doctorado has seguido tú investigando? Esa era la idea en un inicio, ¿sí? Incluso llegué a tener dos, tres artículos por ahí que todavía quedaron como remanentes, ¿no? Del doctorado. Sin embargo, cuando termino el doctorado tuve la fortuna, porque eso ya no es tan común, de encontrar una plaza de investigador a los 2 meses, más o menos, ¿no? Ah, vaya. Eso fue la parte buena, ¿no? La parte mala es que me dijeron, tienes que investigar en turismo. Así, tu línea, esto de procesamiento del lenguaje natural, en turismo y no queremos que hagas nada más, solo en turismo. Entonces, tuve que dejar las líneas que tenía, tratar de buscar ciertas aplicaciones que sí se podía hacer de alguna manera, pero no había datos. Eso siempre es un problema cuando trabajas con inteligencia artificial. Claro. Entonces fue iniciar de cero a construir una casa en un terreno baldío, prácticamente. Vale, vale, súper interesante. Sí. Me imagino, bueno, me imagino, y puede estar totalmente equivocado, pero al ser Ujú. un terreno donde creo que nunca se habían aplicado todas estas tecnologías, quizás es un terreno más con menos competencia y con más oportunidades a la hora de abrir líneas de investigación. Pero supongo que ahora al principio dices, ostras, ¿cómo voy a hacer yo aquí las cosas, ¿no? Y claro, y Sí. está el otro problema de la falta de datos para el turismo, aunque no sé si ahí valen también todos los datos que no sé si están libres de aplicaciones como, ¿cómo se llama? Es que es una aplicación que solo utilizo cuando viajo. TripAdvisor, ¿será? TripAdvisor y todas estas cosas, vale. Entonces tú estás ahí desde cero y ¿cómo levantaste esa línea de investigación? Porque he leído un artículo tuyo muy interesante que luego, bueno, para la audiencia pondré en la nota del programa el enlace a la web de Miguel Ángel y sus artículos, que ha hecho cosas bastante interesantes, pero ¿cómo levantaste desde cero esa línea? Fue muy difícil. Mira, afortunadamente no estuve solo. Nos contrataron al mismo tiempo a dos investigadores, Ah, mi colega Ramón Aranda, y yo. Y lo que sí, digamos, no nos gustó tanto, o sea, como te digo, fue una muy buena noticia porque encontrar trabajo tan pronto de investigador, a una edad medio temprana, siempre se agradece, pero nos encerraron, ¿no? Nos dijeron, tienes que trabajar en mm, aplicaciones al turismo. Pues bueno, no hay de otra, entonces ni para qué discutir, está bien. Nos dimos a la tarea primero de investigar qué había, ¿no? Hicimos, de hecho salió un artículo de eso, que es una systematic review de aplicaciones de Natural Language Processing al turismo, a nivel mundial, ¿no? A nivel mundial. Salieron algo así como 200 artículos. La gran mayoría resuelven cosas de sentiment analysis, que si quieres luego hablamos un poquito de qué sí, es sí, sentiment analysis. Pero cuando nos pusimos a ver qué datos había, todo era inglés y chino. Y anda, un poquito de español de España, ¿no? vale. Los españoles son los que, digamos que hispanohablantes, los que más han intentado resolver problemas para el turismo, pero la gran mayoría, te estoy hablando tal vez de un 85%, son chinos y angloparlantes, ¿no? Normalmente estadounidenses. Entonces, en Latinoamérica habían tal vez 3 artículos en la última década, ¿no? Wow. Que trataban de aplicar el PLN a problemas de turismo. Y entonces, como tú dices, fue como de, muy bien, no tenemos competencia, pero muy mal, no tenemos nada más, ¿no? Vamos a correr una carrera nosotros solos, pero no sabemos para dónde está la meta.
Entonces, a partir de ahí, como te mencionaba, salió un artículo de esto explicando todo este fenómeno. Y fue cuesta arriba, ¿no? Al principio, cuesta arriba. Fuimos a hablar con gente de turismo, ya sea del gobierno, ¿no? Con las asociaciones de investigación en turismo. A nadie de ellos en realidad les interesaba mucho empezar a meterse a esto del procesamiento del lenguaje natural, porque normalmente gente de sociales como que dicen, no, Ya, matemáticas, ingeniería, no mucho, ¿no? La gente ya. de ingeniería que la motivábamos a entrar a turismo también decían, no, yo prefiero seguir con mis modelos. Ok. Entonces fue un problema que se ha ido resolviendo. Afortunadamente ya las dos partes ya las hicimos ver que es bien importante, no solo en turismo, ¿no? Lo hicimos en turismo porque fue lo que prácticamente nos obligaron, pero luego le agarramos gusto. Eh, pero más bien abrimos el paraguas un poco, porque luego me fui de ese trabajo, por cierto, y Ah, ahora estoy en vale. otro lugar. Abrimos un poco el paraguas y ahora es sobre ciencias sociales. Entonces, se puede decir que mi línea es aplicaciones a ciencias sociales basadas en PLN. Esa es la línea en la que estoy justo ahora. Y ha ido bastante bien, ya logramos convencer a las dos partes. Justo ahora pertenezco a la Academia Mexicana de Investigación Turística y a la Mm. Sociedad Mexicana de Procesamiento del Lenguaje Natural, ¿no? Ah, Entonces, es ostras. súper extraño esa intersección, pero ya fuimos avanzando en eso. Vale, y una pregunta. Claro, al principio, ¿por qué crees que la gente de turismo o de sociales, como tú comentas, son reticentes a los temas de procesamiento del lenguaje natural? Porque no ven. Bueno, mira, yo te comento, yo soy químico, ¿no? Entonces, soy químico computacional y a veces lo que me sucede es cuando nos ponemos a hablar con gente de. Es otro problema, son otros contextos, ¿no? Pero con gente de ciencia de alimentos es muy difícil. Nosotros vemos clarísimo que podemos hacer A, B y C. Lo vemos súper claro. Incluso hay publicaciones que nos avalan, pero es muy difícil hacerles ver esos posibles beneficios. Y es algo que llevamos entrenando muchísimo tiempo, hasta que ya llegas a un muro y dices, ostras, no lo puedo hacer más. Pero en tu caso, en estos casos que tratasteis al principio, ¿por qué crees que cuesta que la gente de sociales, porque no tienen formación, que también, claro, no se puede tener formación en todo, o porque tienen Claro. miedo a estas tecnologías? Porque, y además imagino que, claro, en el momento que hicisteis esto, sería en la era pre-ChatGPT y no estaba tan claro los beneficios de estas tecnologías. Sí. No, y en la post-chat GPT siguen igual, ¿eh? Ah, siguen igual. Vale. Que ha cambiado mucho. Yo creo, ¿por qué ha costado tanto trabajo? Bueno, la zona de confort, ¿no? Están en la Claro, zona de confort donde ya totalmente. se la saben de todas, ¿no? Ya son unos cracks en... salgo, hago las entrevistas que debo hacer a los turistas, ¿no? Normalmente todo se basa en hacer entrevistas y todo esto. Y normalmente cuando tú trabajas con aplicaciones de inteligencia artificial, necesitamos datos suficientes, ¿no? No suelen ser Vale. pocos, no suelen ser 100 o 50, ¿no? Que son más o menos los datos que ellos trabajan en sus investigaciones. No quiere decir que esté mal, ¿no? Solo quiere decir que para que lo nuestro funcione necesitamos más datos. Entonces, de Claro. repente, digamos y decimos, miren, pudimos conseguir con el sudor de nuestra frente 5,000 datos, ¿no? 5,000 perfiles con los que podemos trabajar y dicen, ¿y cómo vamos a analizar eso? No, lo vamos a automatizar. ¿Y cómo voy a hacer eso? No, Mm. bueno, es que lo voy a hacer yo, tú analizas, no, pero es que es demasiado. Entonces, ellos dicen, si ya analizar a 100 personas me cuesta un mundo, nunca voy a analizar a 5,000 o a 100,000, ¿no? Que son los que tú tengas. Entonces, tratar de convencerlos que la automatización es lo de hoy, ¿no? Es Ujú. importante. Incluso cuando les pedíamos si tenían datos, aunque fueran pocos, ¿no? ¿Tienen datos? Sí, nos pasaban un Excel, con todos los datos nada estructurados, un renglón vacío, el otro no, así que dices, esto es imposible de automatizarlo, ¿no? Porque ellos no tienen en la mente que en un futuro se podía hacer un proceso automático, ¿no? Que alguna máquina pudiera apoyarlos, como que eso no lo tienen en mente y es en lo que hemos tratado picando piedra de lograrlo. Yo creo que esos son los Sí. principales problemas. Ujú. Vale, porque yo tengo la misma experiencia. Nosotros, en lugar de gente sociales, son médicos y también se piensa, también te entregan ese Excel, como tú has comentado, desordenado, Mm. con muchos huecos, etcétera. Es algo normal y se piensan que uno puede hacer magia. Vale. Entonces, ahora mismo lo tenéis automatizado por lo que comentas. Y otra pregunta. ¿La gente de ciencias sociales con la que hablabais y tenéis pocos datos eran gente de la academia o eran gente de la empresa de hostelería que quizás a lo mejor podían tener un interés económico en los posibles beneficios? Bueno,
nosotros atacamos los tres frentes, ¿no? Gente de la academia, Claro, gente del Estado, del gobierno y industria privada. La gente del gobierno siempre se muestra muy amable, pero nunca hace nada concreto, ¿no? Siempre, sí, sí, claro, claro, vale, la otra semana y nunca te contestan. Muy bien. Luego, la industria privada es también reacia porque como ahí el dinero va a ser el de ellos, también la piensan mucho claro, y no suelen claro, ser, o sea, y aparte te estoy hablando de un recién graduado que sin ningún conocimiento, que nadie lo conocía, ¿no? ¿Me entiendes? Entonces claro, decían, claro, veremos, veremos, ¿no? claro. Entonces, al final lo que nos ha dado, digamos, mejores resultados es trabajar con gente de la academia, que no, eso no tiene tanto miedo a llegar a perder un poco más de tiempo. Entonces son los que nos han dado estos resultados junto con ellos, los hemos obtenido. Y sí, sí son los que nos han dado algunos datos, obviamente mucho del expertise que ahora tenemos en ciencias sociales, que como dices, no podemos ser expertos en todos. Yo no voy a ser nunca experto en ciencias sociales porque pues, me desvié mucho de eso. Mm. Pero hemos aprendido bastante de ellos, ¿no? Hemos aprendido un montón de ellos. Creo que hemos hecho con bastantes investigadores del área muy buena mancuerna y han salido trabajos bien interesantes. Vale, 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 vale. Bien, y luego en algún momento, por lo que has comentado antes, te cambias a otra institución, si he entendido bien. Ah, sí, sí, sí. Vale, Sí, vale. me pasé, estaba en el CICESE en México, me moví al Centro de Investigación en Matemáticas, también en México, y aquí es donde llevo casi 9 meses trabajando, no tiene mucho Ah, que vale. me moví hacia acá. Y aquí ya no tengo digamos, ya no estoy atado a turismo en particular, ¿no? Pero ya me di cuenta que esta es una línea donde se le puede sacar bastante provecho y que ha dado buenos resultados. Pero, como te digo, abrimos el paraguas, ya no estamos amarrados al turismo, sino que ahora estamos aplicando, tratar de dar soluciones a problemas en general, ciencias sociales, políticas, médicas también. Hemos tratado de trabajar con ciencias médicas, justo ahora estamos trabajando en un artículo con tintes políticos, ¿no? Analizando un poco el lenguaje que se hizo en la pandemia. Y en Ajá. fin, ya estamos abriendo un poco el horizonte, pero el turismo nos va a seguir acompañando un rato más. Y prefieres, imagino que prefieres más esta situación donde ahora no estéis tan limitados, que puedes escoger un poco el problema que vayas a tratar mientras tengas producción científica, imagino, ¿no? Prefieres esta Sí, sí. situación mucho más a la que tenías antes, que está un poco más cerrada, ¿no? Sí, 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 mucho más, porque podía pasar perfectamente que llegaba alguien y, oye, me interesa hacer una colaboración contigo, este modelo que vi que hiciste para esta tarea, ¿qué pasaría si lo aplicamos acá? Y bueno, lo hacemos, pero va a ser en mi rato libre porque Claro, pues, estamos un poco atorados con esto, ¿no? Y ahora, pues sí, perfectamente puedo entrar a cualquier tipo de ambiente, ¿no? perfecto. Ujú, ¿Cuál es ahora el principal trabajo al que te dedicas ahora mismo? Antes has comentado, ¿te has cambiado ahora otra vez al tema del autoprofiling? Y has ujú. comentado también un poco antes de análisis de sentimientos. No sé si es esa la línea que tienes actualmente. Bueno, de auto-profiling ya no tanto. Como te digo, se Ajá. fue perdiendo en estos últimos 3 años. Lo último que hice con él fue un recomendador, no sé si esa sea la palabra ideal, Sí, creo que sí, creo que un sí. recomendador de sitios turísticos basado en tu Ujú. perfil, ¿no? Entonces, Ajá. si tú llegabas Ah, a Murcia, ¿no? Pero ujú. por tu perfil detectamos que eres una persona introvertida, ¿no? De una edad a lo mejor no tan joven, cosas así, bueno, pues no te voy a mandar a los bares o antros nocturnos de Murcia, te Claro. voy a mandar tal vez a un museo, a algo más Ajá. tranquilo seguramente, ¿no? Si tú eres una persona más extrovertida, pues sí, lánzate del bungee, ¿no? Si eres abierta a nuevas experiencias, bueno, vete al bungee, Ujú. a paracaídas, cosas así. Claro, claro. Fue como que lo último que hicimos, ¿no? Pero ahora, como te platiqué en turismo, prácticamente casi todo lo que tiene que ver con procesamiento del lenguaje natural, y digo casi porque obviamente hay más salidas, pero casi todo se abarca dentro del sentiment analysis o el análisis de opinión, que la tarea es bastante simple. Dado un texto, decir la polaridad, y a veces un poco más datos, pero lo básico es la polaridad eh, y la connotación con la que se expresó el autor de esa opinión, ¿no? Dices, Entonces, dices simple, pero a mí se me antoja muy complejo y no sé si proclive al subjetivismo, ¿no? Porque no sé todo. si. Claro,
Lo es, lo es. Bueno, es simple de explicar, ¿no? Ya si Eso es, de perdona, responder, eso es. eso son otra cosa. Pero simple de explicar, es decir, dada una opinión, Mm, dime si es una opinión positiva o negativa. Y ahí a lo mejor es un poco más sencillo. Cuando tú binarizas, ¿no? O incluso meter tres categorías, ¿no? Pues sí, positiva, negativa o neutra, ¿no? No, es que fui a este museo y está horrible, está sucio, es caro, lo que sea. Bueno, esto es negativo, ¿no? Es fácil. No, está precioso, me encantó, un lugar muy bonito, accesible para toda la familia. Bueno, este lugar está en el centro de Murcia, a 5 kilómetros de tal lugar. Eso es neutro, ¿no? Eso es ajá, más sencillo. La cosa se empieza a partir o se empieza a romper cuando tú le empiezas a meter más, un grano más fino a tu clasificación. vale, vale. Cuando, por ejemplo, en TripAdvisor, que normalmente son con los datos que trabajamos nosotros, normalmente está etiquetado desde 1 estrella hasta 5 estrellas. Y nos hemos dado cuenta que la 1 y la 5 son bien sencillas de clasificar. Pero cuando empieza a meterle cosas como sí me gustó, pero está sucio, pero aún así está bien, no sé qué, es como, ¿y esa qué etiqueta le doy, no? ¿Qué Ujú. hago? ¿Un 3? ¿Le doy un 2? ¿Le doy un 5? Propusimos una medida de complejidad de un corpus, ¿no? Y nos dimos cuenta que las complejidades, o sea, es mucho más difícil clasificar las clases interiores que las exteriores, ¿no? Porque, Para la audiencia, perdón, que no están familiarizados, ¿qué sería en este caso un corpus? bueno, buena pregunta. Un corpus es una colección de datos, ¿no? Ajá, Que vale. inteligencia artificial utilizamos para entrenar nuestros algoritmos, nuestras máquinas, para que aprendan a resolver una tarea. Para eso Ujú, nos sirve un corpus dentro del aprendizaje supervisado. En este vale. caso, que les decía de las opiniones, un corpus sería pues una colección de opiniones con su respectiva etiqueta, ¿no? De opinión, de polaridad. Y aquí necesitáis muchos datos, pocos datos, para que la gente se haga una idea. Se puede decir algún número como 10 opiniones, 1000 opiniones. Obviamente, imagino que cuanto más mejor, ¿no? No se puede decir un número como tal, ¿no? Siempre es, ¿cuáles son los datos suficientes? Pues los datos que hagan que el algoritmo funcione mejor, ¿no? Claro, claro. Normalmente 10 no son, pero fíjate que desde hace relativamente poco tiempo, y cuando digo poco me refiero a unos tal vez 5 años, antes de eso, podemos hablar ahora sí de la etapa pre-ChatGPT, aunque en realidad sería pre-Transformers, que ChatGPT es un Transformer, si quieres ahorita platicamos Ujú. de. Pero cuando hablamos del pre-Transformers, sí se necesitaban mucho más datos para poder generar un buen modelo que resolvía una tarea. La tendencia cambió y de manera impresionante con estos modelos de Transformers, los cuales ahora digamos que están entrenados para general, o sea, no para una tarea en particular, sino en general les metieron un montón de información textual, tomaron pues, toda la Wikipedia, todos los libros de Google Books, todo lo disponible en la web, por ejemplo, y se lo mandan a una arquitectura gigantesca, muy grande. O sea, no, tampoco tenemos que entrar como en lo particular de cómo es la arquitectura, solo que sepan que es muchísimas operaciones las que se hacen en esa cosa para llegar a tener un modelo gigantesco, pero que no está especializado en nada. Solo el intento es tratar de que entienda el lenguaje. ¿Mm? Y al meterle todo lo que tenemos en la web, en inglés o en español, ya depende del idioma en el que quieras trabajar, pues ya está el modelo. Entonces, ahora se estila hacer una especie de fine tuning, ¿no? Un tuning fino, que es, bueno, quieres que este modelo que ya entiende el lenguaje aprenda ahora a resolver la tarea de sentiment analysis, pásale algunos datos de sentiment analysis, enséñale qué es positivo y qué es negativo, y ese modelo se va adaptando a resolver esa tarea. Pero ahora ya necesitas menos datos, porque ya tiene como que toda Ajá, la maquinaria por detrás. ajá. ¿Cuál es la ventaja de esto? Bueno, que ya tenemos modelos gigantescos que funcionan muy bien, ¿no? ¿Cuál es la desventaja? Que es difícil hacer tu propio modelo desde cero, ¿no? Solo son las empresas grandotas las que pueden generar estos modelos porque pues, se necesita tiempo, dinero, esfuerzo y maquinaria gigantesca que no tiene todo el mundo en casa, obviamente, ¿no? No es casualidad que los que más modelos tienen son Google, son OpenAI, empresa de Elon Musk, por cierto. Este, Ujú. Seguramente Apple tiene sus arquitecturas.
o sea, empresas grandes, ¿no? Empresas Ujú, grandes ujú. son las que se dan el lujo de tener estas arquitecturas y lo que nos queda a los mortales de a pie como nosotros es tomar esos modelos preentrenados y darle salida a la tarea que tú quieres resolver. Para mí es uno de los grandes cambios que está ocurriendo ahora mismo, ¿Sí? porque antes, 5 años atrás, antes de la era de Transformer o ChatGPT, uno, digamos, se podía hacer sus modelos con sus datos, pero parece que ahora todos, nosotros también, estamos Sí. investigando en cómo explotar todas estas cosas. Y nosotros por lo que estamos viendo, no sé cómo lo estáis viendo vosotros, es brutal, porque claro, como tú dices, viene ya preentrenado con una gran cantidad de conocimiento y si ese proceso de fine-tuning lo haces bien, que a veces tampoco es tan evidente, ¿no? Entonces puedes sacarle mucho beneficio. Entonces aquí preguntarte, ¿habéis notado diferencias entre los modelos que hacíais antes y los que hacéis ahora con estos grandes modelos de lenguaje? ¿Veis que merece Sí. la pena utilizarlos? Sí, No, por supuesto, justo ahora sí. es el estado del arte y en la academia, si tú vas a publicar algo y no trae Transformers, tienes que Ujú. explicar perfectamente por qué no lleva Transformers, ¿no? Y al revés, si usas un Transformer no tienes que decirle a nadie por qué lo vas a usar, porque justo ahora es el estado del arte. Y no solo nosotros en la academia lo podemos ver, si seguramente Google Translate es usado por muchas personas que nos están oyendo y seguramente se dieron cuenta que por ahí del 16 y el 17 la calidad mejoró un mundo de traducción. ¿Por qué? Porque le empezaron a meter estos modelos. Este, entonces, tú ya le puedes meter un texto muy largo en inglés, ¿no? Y te lo da en castellano. Y bueno, siempre les recomendaré que le den una pasada antes de copiar y pegar, ¿no? Claro, Siempre hay claro. que darle una leída, pero ya tú le cambias lo mínimo en realidad. Ajá. Ya no te da textos incoherentes o como cavernícola de no, yo voy a comer aquí, ¿no? Ya no, eso ya no pasa, ya te lo hace muy bien. ¿No? Ahora, que tenga sentido es otra cosa, por eso tienen que darle una buena leída antes de utilizarlo. Sí, sobre todo los estudiantes que créanme que nos seguimos dando cuenta que lo utilizan, pero ha mejorado un mundo, un mundo. Y ya ni se diga, por ejemplo, ChatGPT, que eso pasó el test de Turing hace un buen rato, ¿no? Ujú. Sí, exactamente, es Ujú, impresionante. Vale, entonces vosotros ahora continuáis aplicando todas estas nuevas tecnologías a vuestros problemas y has ujú. comentado anteriormente un caso relacionado, un artículo que creo que fue de conferencia hace poco, pues si nos pudieras comentar un poco sobre él. Ah, bueno, sí. Bueno, más que un artículo, es un evento. Es Un evento. Eso es, correcto. el ResMex, que por cierto, como te decía, este año el evento se llevará a cabo en Jaén, en España, Ujú. en septiembre. El ResMex surgió de la necesidad, ¿no? Bueno, de incentivar a la comunidad científica a empezar a resolver problemas de turismo para Latinoamérica, ¿no? Aunque en un principio empezamos para México, ¿no? No podíamos irnos a las grandes ligas de un golpe. Ujú. Entonces, ¿cuál es la idea de estos eventos? La CPLN, como te decía, la Sociedad Española de Procesamiento del Lenguaje Natural, normalmente genera estos marcos de eventos donde incentiva a los investigadores a proponer tareas o foros de evaluación. ¿En qué consiste? Tú propones una tarea, ¿no? Medio relevante y medio novedosa, ¿no? Por ejemplo, yo propuse la tarea de sentiment análisis aplicado al turismo del español de México, ¿no? Ajá, Entonces, vale. como mencionábamos hace un momento, no había nada antes, ¿no? Entonces fue una tarea novedosa y la CPLN me dijo, sí, llévala a cabo. Nos pusimos a recoger datos de TripAdvisor precisamente con su etiqueta y soltamos a la comunidad en general, toda la comunidad podía tener acceso a estos datos para generar modelos de clasificación. La idea es, yo te doy una partición del corpus, ¿no? Tomo un pedazo y lo libero a todo el que quiera participar, ¿no? Aquí no había limitantes, podía ser Mm. de la industria, de la academia o incluso nadie, cualquier persona en su casa, sin que no tuviera trabajo, también podía participar sin ningún problema. Entonces, les doy una parte de estos datos con su respectiva etiqueta y les digo, bueno, entrénenlos, ¿no? En su casa, con sus máquinas, entrénenlos, generen un modelo nuevo, propongan lo que ustedes quieran, utilicen uno que ya funcione en otras tareas, lo que quieran, no hay restricción. Cada quien toma los datos, entrena sus modelos y como al paso de 1, tal vez 2 meses, volvemos a liberar otro pedazo del corpus de nuestra colección, pero esta vez sin etiquetas.
y les Ajá. decimos, díganos el modelo que ustedes entrenaron, qué etiquetas les dio a ustedes, ¿no? Y nos las mandan y nosotros sí conocemos las etiquetas reales, tomamos sus etiquetas y hacemos una evaluación. Al final de esto, generamos una especie de ranking, ¿no? Y decimos el modelo que ganó fue este, el segundo fue este, y bueno, así, consecutivamente. Y eso está bien padre porque al final todos los que participan pueden escribir un paper Mm. cortito, ¿no? De qué fue lo que hicieron, cómo lo resolvieron, ¿no? Todos los pormenores y se publica. Ah, Yo genial. hago como organizador, hago como un artículo general, ¿no? Recopilando todo lo que hicieron todos, el resumen, ¿no? Quién ganó, quién perdió, cuál fue Ujú. los mejores resultados, los modelos, cómo fueron. Y ha funcionado bastante bien. Ha sido de las tareas dentro de la CPLN que más participaciones han tenido. Y esto es bastante gratificante porque te mencionaba hace un momento que cuando llegué habían 3 artículos en toda Latinoamérica que trataban de resolver esto y justo ahora, con la edición ahora del 2023, vamos a llegar como unos 80, yo creo, artículos Mm. publicados Ah, muy bien. de esto, ¿no? Orgullosamente te puedo decir que en todos estos artículos estoy directa o indirectamente relacionado, aunque lo que me gustaría a mí es que ya empiece a haber artículos donde yo no tengo nada que ver. ¿Me entiendes? Eso es como la siguiente meta. Que alguien por allá diga, oye, sí es cierto lo que está haciendo Miguel, vale la pena, hay que entrarle, y también acá, y también esto. Y empezar a ver otros grupos de investigación que empiecen a entrarle a esto. Es lo que nos gustaría ver ahora. Eso está muy bien porque normalmente otra persona hubiera dicho al revés, hubiera dicho, no, yo es que he empezado esto y tengo que estar en todo lo que salga, ¿no? Entonces está muy bien por lo que comentas. Sí, Bueno, es sí. que, claro, el Ah, pues es muy interesante. conocimiento aquí, cuando se empieza, es de las pocas cosas que al compartirlo se multiplica, ¿no? Entonces, esa es como la Exactamente. idea de un investigador. Exactamente. Y otra pregunta, has comentado que los datos, si lo he entendido bien, los datos que utilizáis ahí provienen de TripAdvisor, pero supongo, o bueno, no, supongo, ¿hay otras fuentes donde se puedan obtener datos de turismo? O imagino que no. No sé si, por ejemplo, las reseñas de Google y todas estas cosas sirven un poco. Pero claro, una cosa es que los datos estén ahí o no, y luego el cómo accedes tú a esos datos, porque imagino que será conveniente que tengas procesos automáticos para poder ir cogiéndolos. No, no sé cómo lo hacéis. Sí, trabajamos con TripAdvisor por una razón, que es la facilidad de poder acceder a los datos. Como te decía, Ramón Aranda, mi colega, es un crack en esto de Ah, web sí. scraping y lo conoce súper bien, ¿no? Y por eso hemos trabajado sobre todo en esta plataforma. Y además, otra de las cosas, el etiquetado de datos es bien complicado y normalmente caro y lento. Entonces, si agarramos Para la audiencia, TripAdvisor. pero Miguel Ángel, para la audiencia, ¿podríamos comentar un poco lo que sería el etiquetado de datos para los que no lo conocen? Por supuesto. Cuando tú vas a trabajar, vas a hacer un modelo que va a resolver cierta tarea, necesitas datos etiquetados, ¿no? Lo dijimos hace un momento. Bueno, ahora, ¿cómo etiquetamos esos datos? ¿No? Es decir, dada una opinión, ¿cómo sé si es positiva o negativa? Alguien tiene que leerla y Ah, decir, esto claro. es positiva, esto es negativo, ¿no? O si estamos hablando en la escala de 1 a 5 estrellas, esta tiene 3 estrellas, esta tiene 5. Entonces, alguien en teoría debería hacerlo, ¿no? Y en esta tarea en particular de sistema de análisis, afortunadamente, TripAdvisor ya tiene, tú como usuario le pones tus estrellitas, ¿no? También en Mercado Libre, en Amazon funciona de la misma manera, tú pones estrellitas. Entonces, es el Ajá. propio usuario el que etiqueta, ¿no? De alguna manera. ¿Me Vale, entiendes? vale, vale. Nos estamos Vale. aprovechando de eso. Rotten Tomatoes, IMDb, donde también calificas una película. Todas estas plataformas ayudan mucho a la comunidad científica porque de alguna Vale. manera se está autoetiquetando ese corpus y ya no tenemos que pelearnos. Pero hay otros, por ejemplo, el de author profiling, que también por eso un poco lo fui abandonando. Es muy difícil etiquetar este tipo de colecciones, ¿no? Y hay tareas muy complicadas de etiquetar. Por ejemplo, Ajá. si quisieras armar una colección de radiografías o mamografías, donde digas, quiero etiquetar para cáncer y para no cáncer, pues a ver cuándo terminas de etiquetar eso es muchísimo, ¿no? Es muy difícil, necesitas de Claro. expertos médicos, es caro, es lento. Entonces, lamentablemente en la academia, pues es como de rápido, publiquen y necesitamos resultados y esto. Pocas veces te permiten el tiempo para invertir 2, 3, 4, 5 años en armar solo el corpus, ¿me entiendes? No podemos darnos Totalmente, ese claro, lujo claro. muchas veces. Entonces, a eso me refiero con el etiquetado de datos.
Vale, vale, vale. Gracias por la aclaración. Vale, vale. Vale, entonces ya tenéis, una vez que tenéis ese etiquetado de los datos, ya entre todos los competidores desarrollan modelos y no sé si has comentado que hay un ranking donde por alguna métrica o algún sistema uno sale primero, otro segundo, tercero. ¿Cómo es esa métrica más o menos? La métrica es más o menos simple, es lo más básico, ¿no? De todos las instancias o todas las opiniones que tú clasificaste, ¿cuántas clasificaste correctas entre el total, ¿no? Te da uno si Vale, clasificaste todas bien, te da cero si no clasificaste ninguna bien. Es así. Hay otras un poco más complejas, ¿no? Pero en realidad el comportamiento es muy similar. Ver qué tan bien clasificaste. vale, vale, perfecto. ¿Y cuáles serían los siguientes pasos que queréis dar en esa línea de investigación, si se pueden contar? Bueno, ha ido evolucionando, ¿no? Para el ResMex, la primera edición del ResMex fue en el 2021. Ajá. Eh, Propusimos que resolvieran dos tareas. Uno era el de Sentiment Analysis y el otro era el de recomendador de sitios turísticos, ¿no? Se propuso estas dos tareas. Para el siguiente año, eh, hicimos más grande la colección de sentiment analysis, es decir, metimos más opiniones y además agregamos que, aparte de la polaridad, también nos dijeran si estaban hablando de un hotel, un restaurante o algún atractivo turístico, ¿no? Ya sea un museo, Ujú, un monumento, una calle, cosas de este estilo. Y además, en ese año también, bueno, en ese momento estaba el COVID a todo lo que daba. ujú. Entonces, propusimos la tarea de, y ese es otro de los trabajos, por cierto, que tengo, la tarea de, dadas las noticias que habían de COVID en ese momento, predecir cómo se iba a comportar el COVID al futuro, ¿no? Y dio resultados muy interesantes. También, si quieres, platicamos de eso en un Sí, momento. sí, sí. Sí, sí, adelante, porque lo he leído por encima. Ah, ok. También en ese trabajo, ¿en qué se diferenciaría respecto? Obviamente, el campo de aplicación es distinto, pero ahí por Ujú, lo que he leído, los datos, no sé si los tomabais de las fuentes de noticias, ujú. que al final entiendo que, o me da la impresión de que tienen mayor cantidad de datos que los que tienes en TripAdvisor, no sé si estoy equivocado, pero ahí no entiendo cómo funcionaría el etiquetado. Bueno, es bien interesante eso también, bueno, tú sabes, como científico tenemos que ver la manera de estar resolviendo problemas. Para este problema de COVID en particular, en México, me parece que esto solo se hizo en México, no sé si en otro país habrán hecho algo parecido, me imagino que sí. Pues llegó un momento que era o todos en casa, pero nadie trabaja y pocos ganan dinero, o todos afuera y todos ganan dinero, pero todos se contagian, ¿no? Entonces, el gobierno trató como de darle un equilibrio. Es decir, bueno, hay que ver qué tan potente está la pandemia, qué tan fuertes los contagios, y a partir de eso decidimos qué tanto salimos y qué tanto no. Para eso implementó lo que le llamó el semáforo epidemiológico de COVID, que tenía cuatro colores: rojo, naranja, amarillo y verde, ¿no? El rojo era el más restrictivo, el de nadie sale, nadie sale para nada, ¿no? Más que cosas muy básicas. Y el verde es todo sale, no hay problema, ¿no? Ujú, Entonces, tenemos cuatro clases. Este semáforo se iba cambiando cada semana. Cada ujú, semana decían, bueno, ahora vamos a estar, y era por estado, por cada estado de la República Mexicana, ¿no? Cada lugar tenía su propio semáforo. Entonces decían, la próxima semana en Nuevo León van a tener el semáforo rojo, pero en la Ciudad de México, en la capital, van a tener semáforo amarillo. Y en Yucatán, semáforo en verde, ¿no? ¿Ok? Nos dimos cuenta que estas decisiones que tomaba el gobierno, ¿no? De, bueno, ¿por qué rojo, no? ¿Por qué verde? Se tomaban prácticamente por las cuestiones, las mismas estadísticas de la pandemia. ¿Cuántas camas habían disponibles en los hospitales, no? ¿Qué tan llenos estaban los hospitales? ¿Cuántos tanques de oxígeno habían disponibles? ¿Cuántos contagios? ¿Cuántas muertes? ¿Cuántas defunciones? Todo esto. Y además, a partir de esto, tomaban la decisión y decían, estamos subiendo los contagios, vamos a subir el color ujú, del semáforo, ¿no? Algo más restrictivo, que nadie salga unas 2 semanas, ¿no? Este, y entonces empezamos a trabajar con esto. Tomábamos las noticias de una semana, ¿no? Es decir, si en las noticias publicaban todas estas estadísticas, tal vez podíamos aprovechar estos datos para predecir el futuro, ¿no? Del semáforo. Es decir, si yo te digo, esta semana este fue el comportamiento, tú me puedes decir en un mes cómo va a estar el semáforo COVID, ¿no? O el comportamiento COVID. Entonces, tomamos todas las noticias que se publicaron desde que empezó el semáforo, por ahí del 2000,
2020, me parece, por junio del 2020 empezó a andar esta cosa, hasta en ese momento, que lo hicimos hasta el 2022, entonces teníamos un año de noticias. Fíjate que no teníamos tantas noticias como opiniones, es decir, de la otra tarea de Sentiment Analysis, pero sí eran textos mucho más largos, eso sí, eran Vale, vale, muy vale. largos, ¿no? Porque eran noticias Ujú, enteras, y además claro, digamos que aquí cada instancia era toda una semana de noticias, toda una semana de vale, noticias que tuviera que ver con COVID de cada estado de la República. Aquí son 32 estados, entonces era vale. bastante información. ¿Y cuál era la etiqueta? El color del semáforo que el mismo gobierno le había puesto Ah, ok. esa Vale, vale. semana, ¿no? Entonces yo te puedo decir, mira, esta semana estamos en amarillo y estas son las noticias, ¿no? Dime cómo vamos a estar en 2 meses o en 3 meses. Y el experimento lo hicimos por semanas, ¿no? Dime cómo va a estar la semana 1, 2 semanas después, 3 semanas después y hasta 4 semanas después. En el artículo que tú leíste, llega hasta 4 semanas después. Resulta que para las primeras semanas, para la 1 y la 2, el gobierno tomaba mucho en cuenta las estadísticas. Bueno, digo el gobierno, el modelo aprendió que Vale. para el cambio del semáforo se toman en cuenta bien las estadísticas, ¿no? Número de defunciones, número de contagiados, los hospitales cómo andaban, esta cosa, ¿no? Normal, eso se nos hizo normal. Lo que nos llamó la atención fue que al futuro, ¿no? Mientras más lejos te ibas al futuro, empezaba a tomar otras cosas, no necesariamente la pandemia, ¿no? Salían palabras interesantes como reactivación de la economía, industria turística, fiestas, conciertos, aglomeraciones, estos tipos de palabras, incluso Cámara de Diputados, Ejecutivo Federal, cosas de este estilo, salían. Ahí nos Mm, dimos cuenta que a futuro, para detectar el cambio más a futuro, se tomaban en cuenta aspectos más socioeconómicos que propios de la pandemia, ¿no? A corto plazo, la pandemia era lo que más te decía, pero a largo plazo se tomaba aspecto de esto, ¿no? No está bien o mal, ¿no? Se entiende que tampoco podías encerrar a todo el mundo todo el tiempo, ujú. pero sí, más o menos detectó ese comportamiento, ¿no? Y esa fue una de las tareas que propusimos. Bueno, yo ya hice mi modelo, ¿no? Ahora vamos a ver qué hacen los participantes, ¿no? En este sentido. Para este Ajá. 2023, ¿no? Se volvió a hacer el evento, pero ya quitamos lo de COVID porque ya no, pues Claro, claro, claro. ya no estamos tan mal, ¿no? Por suerte, vale, vale. Fíjate. Pues aquí tengo una Claro. pregunta. Has comentado que bueno, el modelo lo entrenabais con los datos, etcétera, etcétera. El modelo hacía esas predicciones y luego, de alguna manera, y sin meternos mucho en la parte técnica, medíais lo bien o regular que el modelo funcionaba y entiendo que funcionaba bien, ¿vale? Pero para la gente que no está en todos estos temas, muchas veces parece que hay un riesgo en fiarse ciegamente de un modelo y decir, ostras, el modelo está haciendo predicciones, pero no sé por qué está haciendo las predicciones. Pero sin embargo, tú luego has dicho, vale, es que el modelo primero hacía las predicciones, tomaba las estadísticas y luego los grupos políticos, etcétera, etcétera. Entonces, mi pregunta aquí sería, ah, ¿tenéis alguna manera de interpretar por qué el modelo daba unas explicaciones u otras? Y si eran esas que has comentado tú. Mm, Bueno, sí es vital a veces, un modelo puede tener digamos, dos ejes importantes, el poder predictivo y el poder explicativo, ¿no? El poder predictivo es el que te dice, mira, soy fenomenal, saco 99% de efectividad, ¿no? Le atino el 99%, ¿no? Y el poder explicativo es el que te dice por qué acierta y por qué falla, ¿no? Incluso te puede decir por qué toma la decisión. En sistemas médicos, los médicos prefieren 1000 veces algo que tenga muy buen poder explicativo a un muy buen poder Claro. predictivo, ¿no? Porque me dices, claro, falla el 1% de las veces, pero ni siquiera sé por qué ni cuándo, ¿no? Ujú. Entonces, yo quisiera poder decirle al paciente, mira, por esto tomamos la solución, la decisión, ¿no? Los que tienen, esto es un compromiso normalmente, si tienen mucho poder explicativo, normalmente baja la predicción y viceversa. Entonces, siempre hay que tratar como de llegar a un equilibrio. Nosotros en procesamiento del lenguaje natural lo que se hace, si queremos, por ejemplo, encontrar las temáticas o palabras importantes, se empieza a sacar métodos estadísticos que a grandes Ah, rasgos lo que hace es detectarme las palabras que aparecen mucho en una clase y poco en las demás, ¿no? Esa es una vale. manera de dar esta explicación, aunque justo ahora estos transformers tienen modelos de atención muy, muy, muy grandes e impresionantes.
y puedes llegar a alguna capa que te interese y de ahí sacar el modelo de atención y decir, mira, donde se pone atención en esta parte del modelo son en estas palabras. Y así es como más o menos se va sacando, ¿no? Como se puede dar este tipo de explicación de por qué el modelo predice lo que predice, ¿no? Un árbol de decisión, que es otra manera ya clásica y que ya casi no se usa, de clasificación, te puede decir perfectamente, mira, si aparece esta palabra y esta, entonces da esta clase, ¿no? Y son modelos muy bonitos porque te explican de una manera muy simple por qué toman la decisión, pero normalmente no son los que mejores resultados obtienen, así que no se usan tanto en algunas aplicaciones. Vale, vale, vale. Es que has comentado una cosa que me resulta muy interesante y que no había caído antes, y es que, claro, en otros campos que yo conozco se entrena a los modelos de Machine Learning, inteligencia artificial, con números, etcétera, etcétera, pero claro, aquí son con palabras. Entonces, por lo que he entendido, no es necesario, o quiero decir, una de las posibles salidas o soluciones es realizar esos análisis estadísticos avanzados que tú has comentado, porque al ser palabras es más fácil sacar un poco, puedes sacar una especie de explicación en torno a frecuencia de palabras, etcétera, etcétera. No hay por qué irse necesariamente a una red neuronal súper compleja, entiendo, para sacar una información que te valga. Entiendo que todo depende también mucho del contexto que uno esté trabajando. Nosotros trabajamos con moléculas, ahí no se pueden sacar palabras, entre comillas, Claro. que sean Ujú. fáciles de interpretar. Eso es muy interesante. Vale, Sí. vale, vale, vale. Sí, Vale, bueno, tú puedes hacer un estudio preliminar, ¿no? Para identificar, ¿no? Antes de echar toda la maquinaria y toda la carne al asador. Y normalmente, pues se empieza con algo simple, ¿no? Para empezar a explorar qué tan difícil es tu problema, ¿no? Por ejemplo. claro, claro, claro. Nunca entran las palabras al modelo, ¿eh? A los modelos de clasificación nunca entran las palabras. Lo que entran son Eso es, algo codificado. correcto. Algo codificado. Empiezan a codificar y entran números a la máquina. La máquina solo ve números, saca números y luego nosotros de esos números decodificamos y regresamos a nuestro idioma. Pero la máquina Correcto, correcto. nunca entiende. Y eso es lo impresionante, por ejemplo, de cosas como ChatGPT, que al final se hace transparente toda esta interacción con la máquina y responde cosas súper interesantes, ¿no? Ujú. ¿Y dónde crees, esta es una pregunta difícil, dónde crees que van a ir las cosas en los próximos 2 o 3 años, principalmente en el campo del procesamiento del lenguaje natural? ¿Crees que van a seguir estos transformes como ChatGPT complicándose un poco más, pero en la misma línea? ¿O no sé si piensas que va a haber algún otro cambio que nos espera? No sé. Yo creo que sí, o sea, si tú ves de que salieron los Transformers hacia acá, prácticamente todos, incluido ChatGPT, que realmente es de la familia GPT, ¿no? Y empezó el GPT-1, luego GPT-2, GPT-3, ChatGPT es como el 3.5 y Ujú. justo ahora hay un 4. Este, y otros modelos de Transformers van como por el mismo camino y la diferencia entre una versión y otra es pues el tamaño del modelo y el tamaño de datos con los que se entrenó. Entonces cada vez son más grandes. Yo creo que sí, unos años van a seguir por ese rumbo, pero, y bueno, siempre ver el futuro es complicado, pero Es me complicado. parece que a corto plazo van a empezar a meter, y algunos ya lo están haciendo, modelos multimodales. Es decir, que no solo entra texto, también entra imágenes, también entra audio y también entra otro tipo de cosas que van a ser cosas pues maravillosas. Estoy seguro que a corto plazo vamos a empezar a ver películas, cortos, sobre todo cortometrajes, propuestos, o sea, todo el guión, la edición, la grabación y los actores que tú vas a ver ahí, todo va a ser hecho por inteligencia artificial, no lo dudes. Es Madre impresionante. mía. Estoy seguro que justo ahora hay libros vendiéndose que no fueron hechos por humanos. Puede ser, puede ser, puede Sí. ser. Muy bien. Y ahora mismo, bueno, tú has trabajado en los casos que hemos comentado, que bueno, para la audiencia, como he comentado antes, en la nota del programa pondré toda la información, los enlaces a sus papers, etcétera, etcétera. ¿Te apetece intentar, con los conocimientos que ya tienes y la experiencia, irte a aplicarlos a otro campo del lenguaje natural, que ya no sea ni el turismo, ni el COVID, etcétera? O ya que estás ahí, dices, vaya, ahora que me conozco los entresijos de este campo, prefiero seguir profundizando por aquí. Me, eh,
Sí voy a seguir en esta línea como aplicativa, sí voy a continuar por ahí, pero a mí lo que me apasiona un poco más es meter las manos dentro del área de PLN, ¿no? Generar nuevos modelos de clasificación, nuevas arquitecturas, en tareas en general, ¿no? Como lo que hice tanto en mi maestría como en mi doctorado. Eso Ujú, voy a seguir, ¿no? Aunque como se puede ver, pues el área de oportunidad está en estas aplicaciones. ujú. Muy bien. Mm. Y luego ya, ya quitando un poco los temas técnicos, en tu vida como investigador, si nos pudieras comentar en tu trabajo, en el día a día, a la manera de investigar, etcétera, si podías destacar una de las cosas que más te gusta de la vida como investigador y otra de las cosas que menos te gustan. Bueno, de las que más me gustan, siempre es muy gratificante. Cuando tú ves la computadora, bueno, un investigador normalmente no trabaja con interfaces bonitas ni nada de eso, al menos en inteligencia artificial. Tú solo ves una pantalla negra mandando números así de repente, ¿no? Y de repente sale un numerito. Entonces, cuando obtienes ese numerito, cuando puedes dar una explicación a un fenómeno como lo que te platico del COVID, esa es la parte gratificante cuando explicas algo que no se sabía, cuando dices, mira, Mm, en este fenómeno resulta ser que, lo que te decía, las clases del 2 al 4 son bien complicadas porque ahí entra mucho más la subjetividad y la 1 y la 5 no entra tanto la subjetividad, por lo tanto es más fácil, ¿no? Todas estas respuestas a tus preguntas de investigación es la parte bonita, ¿no? De un investigador, de este trabajo. Poder generar ujú, ese conocimiento que no se sabía, por muy pequeñito que sea, siempre es bonito, ¿no? La totalmente. parte que menos me gusta de investigador es que no es simple poder trabajar con bajos recursos, ¿no? Mm, Normalmente no hay la inversión que se requiere en el mundo científico y es como ingénietelas, ¿no? claro, claro. Afortunadamente yo, mi área, que son ciencias computacionales, no requiero de un laboratorio súper especializado, ¿no? Como otras líneas, ¿no? Donde requieren aparatos súper importantes, súper grandes y súper costosos, pero pues sí requiero datos, ¿no? Y esos datos de dónde los obtengo, no es fácil y no es barato y no es rápido. Entonces hay que buscarse la vida, ¿no? Y esa es la parte donde creo yo que los investigadores no deberían estar tan preocupados por ese apoyo, ¿no? Sin embargo, así estamos. Y eso es justo ahora la parte que menos me gusta. Efectivamente, efectivamente. Ujú. Eso es. Parece que alguien se lo oí decir a alguien que los datos son el fuel o el oro del El petróleo. siglo, o Son el el petróleo, eso es. petróleo del siglo, de este siglo, sí. De Ujú. este siglo, ¿verdad? ¿Verdad? Y ya para ir terminando, am, qué le recomendarías a alguien que, por ejemplo, está terminando su grado y que va a empezar una maestría y que se huele o se insinúa, dice, ostras, a lo mejor me quiero o no quiero dedicar a la investigación, que también a una edad promedio de, no sé, 25 años, yo no lo tenía claro tampoco, ¿no? ¿Qué le Claro. recomendarías a esa persona? Uf, bueno, es difícil, se tendría que tener una charla, ¿no? Así con esta persona que lo que Claro, piensa es, claro, vamos a sentarnos unas cañas y platicamos, eso es. pero así a bote pronto, lo que le diría es, ¿estás seguro? ¿No? Si estás seguro y es lo que te apasiona y lo tuyo a lo mejor no es tanto la industria, porque muchas veces es porque eso, ¿no? Es que no me gusta tanto la industria, la academia es lo mío y todo eso. Bueno, si te gusta, le diría, dale, ¿no? Ve, busca la línea que te apasiona, ¿no? Porque es un camino complicado, entonces mejor que sea con algo que te guste. ¿No? Entonces busca la línea que te apasiona, no lo sueltes, pero que sepas que es complicado. Es muy difícil, desde que terminas el PhD es difícil, luego tú sabes, empiezas a hacer las peregrinaciones de los postdoctorados, ¿no? Un Ujú, postdoctorado tras otro, no hay plazas, este, el camino es largo, ¿no? Hasta encontrar una posición, pues más o menos bien, eh, que, que sepa ese camino, es lo que yo diría, ve cómo es el camino, si aún así tú vas, pues con todo, ¿no? Dale con todo, ujú. Dale con todo. pero sí, que sepas que es difícil, ¿no? El camino para ser investigador. Muy bien, Miguel Ángel, pues muchísimas gracias por habernos contado hoy estas cosas tan interesantes. Estaremos al tanto pues, de lo que haces para ver cómo seguís avanzando en vuestras líneas. Y nada, de aquí pues os deseo lo mejor de los éxitos Ah, y gracias. seguir haciendo todos estos trabajos tan interesantes. Gracias por venir hasta el podcast y hasta la próxima.
Bueno, pues muchas gracias a ti, gracias por el espacio. Me parece fenomenal este espacio que estás abriendo para que científicos y bueno, personas en general vengan a platicar su experiencia. Se puede aprender mucho, mucho aquí. Muchas gracias. Gracias, chao.